El equilibrio dinámico del cosmos, un trabajo de Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez. Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Resumen. Con la presente publicación se define en lo posible el concepto sobre la estructura del cosmos, deducido por los resultados de los experimentos científicos que se han publicado, cuando se ha considerado que se cumple la denominada ley de conservación de la materia y la energía y la conservación del momento, en condiciones de que el concepto de transferencia de masa-energía, incluyendo el trabajo por fuerza, se calcula en base a la operación matemática antiderivación definida, que exige el uso de las condiciones iniciales y de frontera de los fenómenos que se analizan. Es por estos resultados que se considera que el cosmos en su totalidad está compuesto por un cosmos ordinario, CO, y otro cosmos no ordinario, CNO, que interactúan entre sí dinámicamente en permanente búsqueda de equilibrio. El cosmos ordinario, CO, está compuesto por materia-energía que ya hemos percibido e identificado por su naturaleza y por los principios y normas que rigen su comportamiento, la que denominaremos de tipo ordinaria, y por materia-energía que todavía no hemos percibido, pero que finalmente podríamos percibir e identificar por su naturaleza y por los principios y normas que rigen su comportamiento, la que denominaremos de tipo ordinaria por identificar. El cosmos no ordinario, CNO, está compuesto por dos tipos de entidades. Una que podríamos percibir por la percepción en el cosmos ordinario de cambios en la masa-energía que compone el cosmos ordinario, que es del único tipo que podríamos percibir y cuantificar. Nunca podríamos conocer la verdadera naturaleza de las entidades que componen el cosmos no ordinario, ni los principios y normas que rigen su comportamiento, en razón de limitaciones propias de nuestro universo animal, el vegetal, mineral y ecológico, la que denominaremos entidades de tipo no ordinaria, y también por otras entidades que no podríamos percibir en forma alguna, así como tampoco su verdadera naturaleza y los principios y normas que rigen su comportamiento, en razón de limitaciones propias de nuestro universo animal, vegetal, mineral y ecológico, la que denominaremos de tipo no ordinaria, imperceptible. Se entiende que entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario existe una interfaz en la que se convierte, mediante un procedimiento desconocido, la materia-energía ordinaria, que no se transfiere del cosmos ordinario al cosmos no ordinario, en entidades de la naturaleza del cosmos no ordinario, y que a la inversa
convierte lo que se transfiere de cosmos no ordinario al cosmos ordinario en materia, energía ordinaria. Es, como ya se ha demostrado mediante publicaciones anteriores sobre este estudio, que cuando hay intercambio de materia, energía ordinaria entre dos entidades cósmicas, el cosmos ordinario, ya sea mediante trabajo con fuerza creciente o por flujo creciente de materia, energía ordinaria, entonces las entidades cósmicas del cosmos no ordinario, en contacto con las del cosmos ordinario, transfiere al cosmos ordinario una cantidad de materia, energía ordinaria equivalente, y que ocurre lo contrario cuando el intercambio de materia, energía entre las entidades cósmicas del cosmos ordinario se produce mediante trabajo con fuerza decreciente y por flujo decreciente de materia, energía ordinaria. Se espera que oportunamente los laboratorios sobre física y matemática de elevadísima precisión puedan llevar a cabo experimentos del tipo sugerido en este estudio u otros elaborados por especialistas en física experimental, orientados a determinar el grado de veracidad de los planteamientos y conclusiones que han resultado de esta labor intelectual. Este documento fue registrado en la Oficina Nacional de Derecho de Autor de República Dominicana, ONDA, el día 5 de enero de 2021. Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa y expresa autorización de su autor, Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez. Para contactar al autor, teléfono 809-223-2990. Dirección electrónica bigcep@yahoo.com. Prólogo. Reconozco que siempre me ha interesado entender a profundidad el origen de la vida del cosmos, y siento que es por ese motivo que he dedicado desde el 2012 tanto tiempo al estudio de lo que por las ciencias se ha ido sabiendo sobre la realidad, la que no deja de sorprendernos con su inesperado comportamiento cuando casi creíamos conocerla a plenitud. La física cuántica y la física de partículas nos han forzado a aceptar la dualidad partícula-onda, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el vacío lleno de partículas cuando lo creíamos sin ninguna, y la discrecionalidad de los estados posibles de energía de la materia. La realidad nos invita a no confundir a lo que pensamos sobre ella con lo que en verdad es. Sorpresas similares he sentido cuando reviso lo tanto que he escrito sobre el tema de esta publicación, pues nunca había pensado que podía atreverme a hacer los extraños y polémicos planteamientos a que me han conducido mis reflexiones y razonamientos sobre los aspectos más profundos de la escurridiza realidad.
Siento que en este discurrir intelectual no he estado solo, por lo que hago constar que si se llega a encontrar algo valioso en mis publicaciones, eso es obra de Dios, siendo lo demás fruto de mi inquieta y osada mente, que así precisamente por voluntad de Dios. El inesperado contenido del presente y anteriores documentos sobre este estudio y el fabuloso resultado de mi tercer álbum musical, producido en el 2017, con canciones que compuse a ritmo de salsa, bachata, merengue, reggaetón y balada pop, cuando nunca imaginé ni me interesó hacer una canción, los inste a abrirse y aprovechar las sorpresas que a diario nos concede la vida, pues esta es así mucho más maravillosa. Introducción. Los planteamientos contenidos en la presente publicación son continuación de los que anteriormente había hecho su autor, Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez. En los siguientes trabajos, los que se recomiendan leer para comprender completamente sus conceptos e ideas fundamentadas en análisis de definiciones y hechos científicos de la física y la matemática. Análisis de la antiderivación definida cuando se aplica al estudio de fenómenos en los que se transfiere masa y energía a tasas variables, considerando los efectos relativistas y cuánticos. Autoevaluación de los planteamientos publicados anteriormente por Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez sobre la integral definida, las matemáticas, la física y el cosmos. Precisiones en relación a los planteamientos publicados anteriormente por Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez sobre la integral definida, la matemática, la física y el cosmos. Nuevos aportes y precisiones sobre la integral definida, la matemática, la física y el cosmos, correspondientes al periodo de abril a agosto de 2016. Clasificación de los componentes del cosmos, basado en el uso que en física se da a la antiderivación definida y especialmente a su aplicación al balance de materia-energía y al de momento, y los resultados que se obtienen al cuantificar las variables y procesarlas en los experimentos y pruebas científicas, conlleva a deducir que el cosmos está compuesto de la forma siguiente: por materia-energía que ya hemos percibido e identificado por su naturaleza y por los principios y normas que rigen su comportamiento, la que denominaremos de tipo ordinaria. La materia-energía que todavía no hemos percibido, pero que finalmente podríamos percibir e identificar por su naturaleza y por los principios y normas que rigen su comportamiento, la que denominaremos de tipo ordinaria por identificar. Las entidades que podríamos percibir por el intercambio de masa-energía ordinaria con la materia-energía de los tipos indicados anteriormente, pero de la que nunca conoceríamos su verdadera naturaleza ni sus principios y normas
que rigen su comportamiento en razón de limitaciones propias de nuestro universo animal, vegetal, mineral y ecológico, la que denominaremos de tipo no ordinaria. Y por último, las entidades que no podríamos percibir en forma alguna, así como tampoco su verdadera naturaleza y sus principios y normas que rigen su comportamiento en razón de limitaciones propias de nuestro universo animal, vegetal, mineral y ecológico, la que denominaremos de tipo no ordinaria, imperceptible. A los fines de mejorar lo que se quiere comunicar con este escrito, se utilizarán las siguientes abreviaturas: M-E en lugar de masa energía ordinaria, que es perceptible, identificable y cuantificable. CO en lugar de cosmos ordinario, que es la parte del cosmos compuesto por materia, energía, que ya hemos percibido e identificado, y materia, energía que todavía no hemos percibido, pero que finalmente podríamos percibir e identificar, o sea, compuesto por materia, energía ordinaria. CNO en lugar de cosmos no ordinario, que es la parte del cosmos compuesto por entidades no ordinarias y no ordinarias imperceptibles, o sea, que el CNO solo puede ser percibido cuando el CO le transfiere ME, o cuando el CO recibe el CON algo en términos de su equivalencia en ME. En otras palabras, que aunque no conozcamos la naturaleza y comportamiento de lo que integra el CNO, sí podemos percibir, identificar y cuantificar el nivel de intercambio entre el CO y el CNO por la ME que se transfiere del CO al CNO y por lo que se transfiere del CNO al CO en términos de su equivalencia en ME. Se plantea entonces que con fines de analizar los fenómenos que se presentan en el cosmos, se debe considerar que éste está compuesto por un cosmos ordinario y un cosmos no ordinario que están en pleno contacto con el espacio-tiempo, lo que se ha deducido por los razonamientos detallados sobre el tratamiento que los científicos han dado a la denominada ley de conservación de la masa y la energía y del momento, así como a los resultados científicos deducidos de la aplicación de la misma a muchos y variados experimentos cuidadosos. Mediante esos razonamientos se dedujo lo siguiente, que ya ha sido expresado en publicaciones anteriores sobre este estudio, que la ley de conservación de la masa y la energía solo es válida si se incluye en su balance un intercambio de ME entre el CO y el CNO del sistema, que es lo que se explica que cuando el sistema efectúa trabajo sobre el entorno mediante fuerzas
que aumentan continuamente con la posición espacial, entonces el trabajo real es mayor que el calculado por la integral que define el trabajo y menor cuando el trabajo es efectuado por fuerzas que disminuyen continuamente. En dichas publicaciones también se indicó que cuando el sistema transfiere materia energía ordinaria a su entorno a flujo o tasa creciente, ocurre un efecto similar a cuando el sistema realiza trabajo sobre el entorno con fuerza creciente. Así como similar efecto se presente cuando el sistema transfiere materia energía ordinaria a flujo o tasa decreciente, o cuando realiza trabajo sobre el entorno con fuerza decreciente, en lo que hay consistencia, ya que trabajo es equivalente a energía. Es oportuno establecer de forma más precisa estos planteamientos, por lo que se expresa que cuando hay intercambio de materia-energía ordinaria entre dos entidades cósmicas del CO, ya sea mediante trabajo con fuerza creciente o por flujo creciente de materia-energía ordinaria, entonces las entidades cósmicas del CNO en contacto con las del CO transfiere al CO una cantidad ME equivalente, que lo contrario ocurre cuando el CO se produce mediante trabajo con fuerza decreciente o por flujo decreciente de materia energía ordinaria. Debe tenerse presente que un campo eléctrico, magnético y gravitacional son entidades del CO y que, por lo tanto, cuando hay intercambio de energía entre estos a tasas variables, como ocurre en los campos eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética, entonces también se presenta intercambio de ME equivalente entre el CO y el CNO del cosmos. Para mayor precisión, cabe destacar que si las entidades cósmicas del CO se comportan como partículas o como condensación de partículas, como por ejemplo entre los átomos que tienen electrones, protones y neutrones, entonces para cuantificar el efecto neto de intercambio para cuantificar el efecto neto de intercambios de ME equivalente entre el CO y el CNO del cosmos, se debe considerar el intercambio de ME equivalente entre las partes internas de cada átomo. Por ejemplo, entre electrones y protones, entre protones y neutrones, y entre neutrones, ya que el intercambio entre el CO y el CNO del cosmos se presenta cada vez que hay intercambio de materia energía ordinaria entre las entidades del CO en presencia de fuerzas variables o flujos de materia energía ordinaria a tasas variables.
En forma más profunda, se requeriría contemplar las relaciones que se establecen entre las partículas constituyentes de aquellas, como los quarks, por ejemplo. Que conste entonces que es así como se mantiene el equilibrio dinámico entre el CO y el CNO, según las conclusiones de este estudio recogidas en publicaciones anteriores. Tercero, transformación de la fuerza en sistemas inerciales de la relatividad especial. Cabe destacar que cuando una fuerza se aplica a una cantidad con ME ordinaria, CO que se desplaza con determinada cantidad de momento lineal en un instante y lugar determinado de un sistema inercial de referencia, si la fuerza se descompone en tres componentes, quedando uno en la misma dirección que la del momento lineal y las otras dos componentes en dirección perpendicular, entonces la componente de la fuerza en dirección al movimiento lineal original se mantiene inalterada en cualquier otro sistema inercial, con ejes paralelos al ya seleccionado durante un periodo infinitesimal de tiempo. Por lo tanto, como las otras dos componentes se mantienen perpendiculares al desplazamiento de la entidad durante ese periodo infinitesimal de tiempo, entonces una fuerza creciente o decreciente ejercerán en cada caso igual cantidad de trabajo en esos sistemas inerciales de referencia y por tanto, según cada caso, en esos sistemas inerciales, el CO y el CNO intercambiarán igual cantidad de ME equivalente. De esta manera se esfuerza de esta manera se demuestra en forma detallada que los planteamientos que se han realizado durante el desarrollo de este estudio en cuanto a la forma en que interactúan con el CO y el CNO se cumplen para la física relativista especial. Sobre la transformación fuerza bajo esas condiciones, se recomienda revisar las páginas 142 a 144 y la 184 del libro especial Relativity, escrito por David Morin y publicado en el año 2017 por la editora Create Space. Para ilustrar lo indicado en cuanto a la transformación de la fuerza en sistemas inerciales de la física relativista, considere una fuerza que actúa sobre una partícula y que se descompone en dos. Una que actúa en dirección de su movimiento longitudinal y otra vertical a esa dirección. La única que efectúa trabajo es la longitudinal para todo el sistema de referencia inercial que se mueva en dirección del movimiento de la partícula. Para estos sistemas inerciales y su sistema instantáneo de referencia, la fuerza longitudinal es la misma. Por lo tanto, si la fuerza aumenta en unos de estos sistemas de referencia, aumentará en los otros, y si disminuye
eso ocurrirá en los demás sistemas de referencia. Entonces, para todos esos sistemas de referencia se cumple que si la fuerza aumenta de forma continua, el cálculo del trabajo realizado mediante integración resulta en un valor mayor que el verdaderamente efectuado. Y lo contrario ocurre cuando la fuerza disminuye continuamente. Mediante la transformación del 4 vector de la fuerza se observa que cuando la fuerza longitudinal aumenta en un sistema inercial o en sistema instantáneo de referencia, se presenta un aumento de la razón del flujo de la energía potencia y viceversa. O sea, que si se aumenta la potencia, razón de flujo de energía, entonces aumenta la fuerza longitudinal en los demás sistemas inerciales de referencia. Por lo tanto, si se utiliza una potencia creciente para determinar la energía transmitida, la integral definida daría un resultado mayor que la verdadera transmitida. En caso de que la razón de flujo disminuya, el efecto sería el contrario. La fuerza se define en un determinado sistema de referencia como F igual a derivada de P con respecto a T, en la que P representa el momento lineal de la partícula y T el tiempo, y se toma el eje del sistema de referencia inercial en el que se mide la fuerza en dirección de P al descomponer la fuerza F en sus componentes X y la otra en dirección vertical al eje. Entonces la fuerza longitudinal es igual a F sub X igual a derivada de P sub X de T igual a derivada de IMV con respecto a T igual a M derivada de YV más YV derivada de M de T, siendo M la masa de la partícula y Y1 igual a 1 sobre radical 1 menos B al cuadrado sobre C, velocidad de la luz al cuadrado. Expresión en la cual B es la velocidad de la partícula y C la velocidad de la luz. Si f de x crece continuamente, puede ser porque ambos términos crecen, porque uno crece y el otro permanece constante, o porque uno crece a una tasa más alta que a la fuerza, por definición, es W igual a integral de x1 a x2 f sub x diferencial de x, ya que la componente de la fuerza perpendicular al movimiento al eje x no realiza trabajo. En publicaciones anteriores hemos destacado que cuando el integrando f de x aumenta en publicaciones anteriores hemos destacado que cuando el integrando f mayúscula sub x aumenta en relación a x,
entonces la integral resulta en un valor mayor que el trabajo verdaderamente realizado por la fuerza, y que lo contrario ocurre cuando la fuerza disminuye en relación a X. Como la fuerza que actúa en dirección al movimiento resulta la misma para cualquier sistema de referencia inercial que se desplace en dirección X, se concluye que al utilizar la integral para calcular el trabajo efectuado en cada uno de esos sistemas de referencia, se cumplen en estos lo que ya se ha planteado. Para sistemas inerciales que se desplacen con sus ejes en X en las direcciones distintas al de la velocidad del objeto, para sistemas inerciales que se desplacen con sus ejes X en direcciones distintas al de la velocidad del objeto, se cumple lo antedicho, porque su movimiento se puede descomponer en dirección a la del objeto, en dirección perpendicular a este, y si una fuerza es creciente con relación a uno de los sistemas de referencia, también será creciente en cualquiera de los otros sistemas. En caso de fuerzas decrecientes también se cumple lo planteado para cada sistema inercial de referencia, tomando en cuenta que cuando la fuerza no se mantiene constante, el trabajo que realiza se debe calcular por segmentos de desplazamientos que serían del orden de la longitud de Planck, nunca tan pequeño como se desea, pero la definición de límite matemático. Entonces, las conclusiones que hemos efectuado son válidas en general, considerando cómo se acepta en la relatividad especial que el sistema de referencia instantáneo como un sistema inercial válido durante muy poco tiempo. Efectos cósmicos en presencia de ondas mecánicas, electromagnéticas, mecanocuánticas y gravitacionales. Cuando los fenómenos que se presentan en el CO son en forma de onda, conviene identificar cuáles de sus características son las que hay que dar seguimiento para cuantificar el intercambio de ME equivalente entre el CO y el CONO del cosmos. En caso de ondas mecánicas que llevan ME ordinaria en una porción a otra del medio, conviene observar que ese efecto cósmico se produce por el establecimiento entre átomos y moléculas, electrones y núcleos, fuerzas variables con desplazamientos relativos que, como se ha expresado, conducen además a efectos cósmicos entre el CO y el CNO del cosmos. Por ejemplo, en la transferencia de energía en cuerdas, la fuerza que actúa en cada punto de la cuerda y que es responsable de esa transferencia de energía aumenta cuando la pendiente de la cuerda con respecto a la coordenada especial o con respecto al tiempo aumentan. Situación
aumentan. Por ejemplo, en la transferencia de energía en cuerdas, la fuerza que actúa en cada punto de la cuerda y que es responsable de esa transferencia de energía aumenta cuando la pendiente de la cuerda con respecto a la coordenada espacial o con respecto al tiempo aumentan. Situación en la que entonces se produce transferencia de ME equivalente del CNO al CO. Esta transferencia se invierte cuando la situación es diferente. No hay transferencia de energía entre las partes en contacto de la cuerda cuando alguna de esas pendientes es cero. En caso de ondas sonoras representadas por la variación de la presión, hay transferencia de ME equivalente del CNO al CO cuando aumenta la derivada de la presión con respecto a cualquiera de las coordenadas espaciales o la coordenada tiempo. Ocurre lo contrario cuando esas derivadas se comportan distintas, cuando esas pendientes no cambian, o sea que sus derivadas son cero. Entonces, no hay intercambio de ME entre el CNO y el CO. Si las ondas sonoras se representan por la variación del desplazamiento de las partículas del medio, la interacción entre el CNO y el CO se determinan tomando en cuenta lo antedicho, en adición a que la pendiente de la presión aumenta cuando la del desplazamiento disminuye y viceversa, en relación a las mismas coordenadas. De ese modo se procederá con cualquiera de ese modo se procederá con cualquiera otra onda mecánica idéntica, identificando las características de las ondas que están directamente vinculadas con las fuerzas que se producen en el medio por la presencia de la onda. Si la onda es electromagnética, se produce la transferencia de ME equivalente del CNO al CO cuando la pendiente del campo eléctrico o del campo magnético aumenta Si la onda es electromagnética, se produce transferencia de ME equivalente del CNO al CO cuando la pendiente del campo eléctrico o del campo magnético aumenta en relación a cualquiera de las coordenadas espaciales o con la coordenada temporal. Ocurre lo contrario cuando esas pendientes se comportan distintas. En caso de que las pendientes no cambien, como cuando sus segundas derivadas son cero, entonces no hay intercambio de ME entre el CNO y el CO. Si atiende al flujo eléctrico o al magnético, entonces cuando uno u otro aumenta, se produce transferencia de ME equivalente del CNO al CO y disminuyen. Ocurre lo contrario
Cuando uno de esos flujos es cero, entonces no hay intercambio de Me entre el CNO y el CO. Efectos similares se presentan cuando la denominada corriente de desplazamiento huye a tasa variable, creciente o decreciente. Estos efectos similares se presentan cuando la denominada corriente de desplazamiento fluye a tasa variable, creciente o decreciente. En cuanto a las ondas mecanocuánticas, si el gradiente de la energía potencial aumenta con relación a cualquiera de las coordenadas espaciales o con la coordenada temporal, entonces hay transferencia de Me equivalente del CNO al CO y del CO al CNO. Cuando dicho gradiente disminuye, tomando en cuenta que el gradiente de la energía potencial es la fuerza aplicada a la partícula. Si el gradiente es cero o constante, entonces no hay intercambio de Me entre el CNO y el CO. Para un estado estacionario de la partícula mecanocuántica, o sea, cuando la función de distribución de probabilidad de encontrarla en una determinada región del espacio no varía con el tiempo, entonces hay transferencia de Me equivalente al CNO o al CO cuando las curvaturas de sus fundaciones entonces hay transferencia de Me equivalente del CNO al CO cuando las curvaturas de sus funciones de ondas disminuyen, ya que cuando esas curvaturas aumentan, la partícula aumenta su energía cinética. Si estas curvaturas disminuyen, entonces hay transferencia de Me del CO al CNO. No hay intercambio de Me en caso de que las curvaturas se mantengan constantes en relación a las coordenadas espaciales. Para estados no estacionarios de la partícula mecanocuántica, la interacción entre el CNO y el CO solo podrán establecerse en base al valor creciente, decreciente o cero del gradiente de la energía potencial y quizá mediante observables del operador mecanocuántico de la energía potencial de la función de onda de la partícula. En cuanto a la física cuántica, se sabe que las ondas electromagnéticas se comportan como partículas, fotones, cuando se producen y cuando se absorben o chocan con determinadas partículas, como cuando chocan con electrones en los fenómenos fotoeléctricos y de competición. Por tanto, en la producción y en la absorción de fotones también debe producirse efecto cósmico entre el CO y el CNO del cosmos. En cuanto a la física cuántica, se sabe que las ondas electromagnéticas se comportan como partículas, fotones, cuando se producen y cuando se absorben o chocan
con determinadas partículas, como cuando chocan con electrones en los fenómenos fotoeléctricos y de Compton. Por lo tanto, en la producción y en la absorción de fotones también debe producirse efecto cósmico entre el CO y el CNO del cosmos, ya que hay flujo de energía que se espera sea variable por la naturaleza ondulatoria de los fotones en tiempo infinitesimal después de su producción y tiempo infinitesimal antes de su absorción. Tiempo que, aunque muy pequeño, debe existir, pues ningún fenómeno puede producirse a velocidad mayor que la luz. En cuanto a las ondas mecanocuánticas, debido a que presentan difracción e interferencia, entonces producen efecto cósmico entre el CO y el CNO del cosmos, cuyo efecto debería considerarse si se espera sea significativo. En relación a las ondas gravitacionales, habrá transferencia de ME equivalente del CNO al CO cuando la fuerza de marea, tidal force, aumenta, y del CO al CNO cuando dicha fuerza disminuye. No habrá intercambio alguno entre el CO y el CNO cuando la fuerza de marea no varía. Cabe destacar que las ondas de cualquier naturaleza, sinusoidales o cosenoidales, que causan perturbaciones en el espacio-tiempo de forma simétrica, ocasionan intercambios entre el CO y el CNO que se anulan cada media onda, pero no así en ondas sin ese tipo de simetría. Aquí haremos una pausa, luego continuaremos con el título La relatividad general y los efectos cósmicos entre el cosmos ordinario y el cosmos no ordinario. Continuaremos.